Bueno, para ella la noticia es, ejerce de periodista también la vicepresidenta Yolanda Díaz, para ella la noticia es que hay menos parados que cuando ella llegó al gobierno. Bueno, la noticia es que hay 62.000 afiliados más a la Seguridad Social, que es un buen mes de noviembre. Hola Temprano, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis. Iba a terminar que hay un buen dato del mes de noviembre, pero en la parte negativa o la menos positiva es la información de Eurostat que nos sitúa a la cola por quinto mes consecutivo en paro, con la mayor tasa de Europa por quinto mes consecutivo. ¿A qué carta nos quedamos, Miguel Ángel? Bueno, yo permíteme que discrepe de la ministra. Simplemente que haya un parado menos ya es una magnífica noticia. Pero seguimos teniendo 125.000 personas en ERTE. Si a estas alturas no las hemos logrado recuperar, estas personas significa que no van a volver, o ya bien están en empresas zombie, o van a ir cayendo poco a poco, desgraciadamente. Si esos 125.000 lo metemos, ya el saldo no le sale positivo a la ministra, sino que desgraciadamente sale negativo, en aproximadamente unos 61.000. Pero para más datos importantes, durante todo el periodo de la pandemia, es decir, de febrero del 2020 a la actualidad, se han creado 236.000 puestos de trabajo en la función pública. Y recordemos, la función pública no se ha visto afectada por despidos durante la pandemia, ni ERTEs, ni nada. Por lo tanto, habría que sumar esa cantidad a esos 61.000 que os he dicho. Por lo tanto, estamos hablando de un déficit real de 300.000 puestos de trabajo desde que empezó la pandemia. Así que yo, desgraciadamente, no estoy en nada de acuerdo con la ministra. Que adicionalmente mi país tiene el peor dato de empleo de la Unión Europea, pues es desastroso, es que estamos peores que los griegos. Y a mí me gustaría parecerme a Alemania, que tiene un 3,3, o me conformaría como Francia, o como Italia, que tiene un 9. Pero yo, perdóname, es que no me gusta que con el sacrificio nuestro y con cosas tan serias como es el trabajo alguien se quiera apuntar tantos que no son verdad. Sí, lo veíamos también. En nuestro país estamos por encima del 14% en tasa de desempleo. En Alemania está un poco por encima del 3%. De cualquier manera, Miguel Ángel, la oposición dice el empleo que se está creando se crea gracias a la reforma laboral que ahora el gobierno dice que va a derogar. Es decir, sin la necesidad de un crecimiento, digamos que fulgurante en el Producto Interior Bruto, se puede crear empleo. Esa es la teoría que sostiene, por ejemplo, el Partido Popular, permite la reforma laboral. ¿Eso está en riesgo con la derogación que plantea el gobierno? ¿Con la reforma de la reforma que está encima de la mesa? Clarísimamente. Mira, yo cuando empecé en esto, estaba en aquella época Felipe González, en los principios de sus gobiernos en el este, y siempre se hablaba de que para crear empleo el país necesitaba crecer por encima de un 2,3 aproximadamente. Esa cifra, extrañamente, se ha mantenido durante 3 décadas. Y cuando llegó la reforma laboral, con un punto yo creo que muy importante que ahora te digo, eso cambió. Y hay una cifra que se mueve aproximadamente entre el 1,1 y 1,4 de crecimiento necesario para que se cree empleo. Muy probablemente el punto más crítico de la reforma laboral es el que primero se quiere encargar, que es que los convenios colectivos primen sobre los convenios individuales, que es lo que cambió la reforma laboral. Es decir, que los trabajadores se pongan de acuerdo con los empresarios para ver cuánto, cómo y de qué manera trabajan. Porque no nos olvidemos que el verdadero tejido empresarial del país no son las grandes compañías, son las compañías pequeñas, las que cuando las cosas van mal dadas, el jefe del taller se pone de acuerdo con los mecánicos, oye, todos sois conscientes de cómo va, trabajamos más, trabajamos menos, cobramos menos, porque normalmente mucho trabajo del que se genera en España realmente es un autoempleo que para yo ganar 2.500 euros o 2.000 euros, contrato a 3 más que pago 1.000 y pico euros. Esa es la gran mayoría del tejido empresarial de nuestro país. Y otro problema, si eso se lo carga la reforma laboral, con seguridad volveremos a la situación anterior.
Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Es verdad que hemos visto cierta mejoría en los datos de desempleo desde el año de la pandemia, desde 2020, pero ayer mismo, con las últimas previsiones de la OCDE, hablaban de esa recuperación para el primer trimestre de 2023, pero también advertían de que la tasa de desempleo para entonces iba a seguir siendo bastante alto. No sé cómo casa esto, si en algún momento vamos a ver un rebote en esta tendencia, no sé si coincidirá a lo mejor cuando finalicen la cantidad de ERTEs que todavía siguen en vigor. Tenemos un problema, y es un problema estructural, que yo una vez me preguntaba si habíamos aprendido algo de la pandemia y digo, sí, creo que hemos aprendido mucho, pero que no lo vamos a poner en práctica. Y nuestro problema estructural, vivimos fundamentalmente de un sector muy afectado por situaciones como la pandemia. De hecho, el 84% del empleo que se ha creado durante este mes que hemos dicho va al sector servicios. Muy poquito va al sector industrial, que es el que realmente aguanta, como le han aguantado a los alemanes. De tal manera de que confinamientos, problemas de este tipo, literalmente nos matan. Dependemos fundamentalmente de que los turistas, los extranjeros, vengan a nuestro sol, pero para eso se requiere dos cosas: que no haya ningún problema en España, tipo al que estamos viviendo o el que hemos vivido intensamente, y que no lo tengan ellos y que puedan viajar. Por lo tanto, o cambiamos nuestra estructura empresarial y nuestra manera de generar el Producto Interior Bruto, o estamos muy expuestos a que esto siga pasando. Y además esto provocará varias cosas, que no es lo mismo el señor que tiene una fábrica y que consigue un cliente y que ese cliente a su vez fabrica otras piezas y hay una recurrencia en ello y la estabilidad en el empleo es bastante más fija, que cuando realmente tú lo que estás dependiendo es de que haya sol, de que no haya lluvia, de que vengan los turistas, de que no tengan problemas. Y cuidado, que nuestros competidores, en este caso, pues el sur de África o el resto de los países mediterráneos de Europa, pues que no tengan mejores precios o Dios sabe el qué. Es decir, una competencia bastante complicada para sostener un cliente que a ti te gustaría que fuese repetitivo de manera constante, como es el que te compra las piezas si es el sector industrial. Entonces tenemos una economía con una estructura bastante débil. Nos hemos dado cuenta todos que es así, pero tengo la sensación de que no vamos a hacer nada para cambiarla. Y una cosa más ya rápidamente, Miguel Ángel, capítulo de preocupaciones de primer orden de los ciudadanos de a pie, de todos, la subida de los precios. Dice el gobierno, es una cosa coyuntural, del corto plazo, siendo el corto plazo, claro, también esto es muy subjetivo, siendo el corto plazo de aquí hasta mayo, marzo, abril, mayo del próximo año. Y ya llevaríamos, por tanto, un año de subidas y bastante crudas de los precios. En cambio, el Banco Central Europeo, la Fed norteamericana dicen que esto puede ir para más lejos. La pregunta, por resumir, es: ¿durante cuánto tiempo van a seguir subiendo los precios, Miguel Ángel? Bueno, lo que ha dicho Jerome Powell el otro día es que la cosa parece más seria de lo que es. La OCDE ha empezado a dar datos ayer de que la subida de precios se va a mantener de una manera bastante importante, no solo todo el 22, sino parte del 23. Y es porque, desgraciadamente, está afectando a costes estructurales, es decir, no solamente a costes como lo que es el petróleo. Hoy hemos tenido una magnífica noticia con el petróleo, que es que los países de la OPEC Plus, que se llama, es decir, todos, han decidido incrementar su producción. Eso provocará que también con lo que ha pasado con la variante del COVID, el precio del barril de petróleo baje y las gasolinas no se disparen. Pero nos queda un buen tiempo, es decir, esto no se va a corregir pronto. Yo espero que con la caída del invierno ruso empiece a bajar la presión inflacionista, pero si hemos tocado costes estructurales puede durar más tiempo del previsto. Y hay gente, entre ellos Jay Powell, el presidente de la Reserva Federal, que ha anticipado que eso va a ser así. Pues Miguel Ángel Temprano, que es economista, que es el CEO de Orfeo Capital. Como siempre, gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, José Luis. Hasta luego. Buenas noches.